¿Se levantó o fue escondido? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video donde respondemos a las preguntas que nos realizan los testigos de Jehová. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. ¿Qué es lo que los fariseos decían que los discípulos hurtarían en lugar de levantarse? ¿Sabe usted qué es lo que los fariseos decían que los discípulos hurtarían en lugar de levantarse como fue prometido? La atalaya está de acuerdo con los fariseos en que el cuerpo no se levantó de la tumba y, al igual que ellos, niega que el cuerpo se levantó. Aunque a los fariseos no les resulta precisamente atractiva la idea de que el cuerpo se levantó, eso fue precisamente lo que Jesús había profetizado. La evidencia de su cumplimiento es la tumba vacía. ¿Qué es lo que los fariseos decían que los discípulos hurtarían? Los fariseos sabían muy bien que para resucitar, Jesús se tenía que levantar de entre los muertos. Los fariseos no negaban la existencia del Espíritu y no custodiaron la tumba para evitar que el Espíritu de Jesús se aparezca, sino porque sabían que el concepto de resucitar involucra que el cuerpo se vuelva a poner de pie, y porque Jesús mismo les había aclarado que lo haría. En la revista La Atalaya, 1 de marzo 2013, página 6, dice así: en la Biblia, la palabra griega que se traduce resurrección significa literalmente acción de ponerse en pie nuevamente. Fin de la cita. ¿Qué es lo que los fariseos decían que no se levantaría? Los fariseos no creían realmente que Jesús iba a poder resucitar como se los prometió. Por eso temieron un complot de los discípulos para robar el cuerpo de Jesús, escondiéndolo y así poder decir que se había levantado de entre los muertos tal como fue prometido. Los discípulos también sabían bien que una resurrección involucra que el cuerpo se levante vivo de entre los muertos. Era necesario que las personas pudieran verificar que la tumba estaba vacía realmente para constatar que el cuerpo no estaba allí, sino que se había levantado de entre los muertos. Todos sabían bien que para resucitar el cuerpo se tenía que levantar de entre los muertos. Ese era el milagro que Jesús les había prometido después de todo. Todos tenían bien claro que para resucitar se tenía que volver a levantar. Jesús les había prometido que cuando derriben su cuerpo, lo iba a volver a levantar de nuevo al cabo de 3 días. Los enemigos de Jesús sabían muy bien que para resucitar, Jesús debía levantarse de la tumba tal como profetizó frente a ellos cuando estaba vivo. Hasta los enemigos de Jesús habían comprendido finalmente que Jesús prometió levantarse corporalmente de la tumba y querían impedirlo.
Ellos sabían que Jesús prometió levantar su cuerpo de entre los muertos. El Evangelio de Mateo capítulo 27, versos 62 al 65, registra así en la traducción Nuevo Mundo. Al día siguiente, que fue después de la preparación, los sacerdotes principales y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: «Señor, hemos recordado que ese impostor dijo mientras todavía estaba vivo: después de 3 días he de ser levantado. Por lo tanto, manda que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que nunca vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue levantado de entre los muertos. Y esta última impostura será peor que la primera». Pilato les dijo: «Tienen guardia, vayan y asegúrenlo lo mejor que sepan». Fin de la cita. Cuando Jesús prometió que levantaría su cuerpo, no hablaba de una alegoría. Realmente hablaba de una resurrección real. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, 5 al 7, registra así en la traducción Nuevo Mundo: «Como ellas se atemorizaron y tenían los rostros inclinados hacia el suelo, los hombres les dijeron: ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? No está aquí, sino que ha sido levantado. Recuerden cómo les habló mientras todavía estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser fijado en un madero, y sin embargo levantarse al tercer día». Fin de la cita. Cuando se cumplió la profecía, cuando Jesús levantó su propio cuerpo de entre los muertos, los judíos incrédulos pagaron mucho dinero a los guardias romanos para que mientan. Específicamente, para que digan con falsedad que alguien se había llevado el cuerpo de la tumba. La gente estaba siendo engañada por estos falsos maestros conocedores de las Escrituras, pero que torcían las Escrituras y querían evitar que las personas crean que el cuerpo verdaderamente se levantó. La sociedad Watchtower hoy enseña que Dios fue el que se llevó el cuerpo para que la gente crea que Jesús resucitó. La sociedad Watchtower hoy enseña lo mismo que los judíos incrédulos. Coincide en que Jesús no resucitó con su cuerpo, que no lo hizo corporalmente, que el cuerpo fue sacado de la tumba para poder decir que Cristo resucitó. Eso es algo diabólico, pues esconde la verdad de la resurrección y la cambia por la mentira de una reencarnación angelical. Los judíos querían que se diga que el cuerpo fue hurtado. La sociedad Watchtower hoy enseña exactamente eso, en lugar de reconocer que verdaderamente se levantó. Un espíritu no se levanta de una tumba, solo alguien que resucita corporalmente. Un espíritu no puede yacer recostado, ni tampoco se puede levantar de una tumba. Solo alguien que resucita corporalmente. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 11 al 15, registra en la traducción Nuevo Mundo: «Mientras ellas iban por su camino, mire, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los sacerdotes principales todas las cosas que habían sucedido. Y después que éstos se hubieran reunido con los ancianos y entrado en consejo, dieron una cantidad suficiente de piezas de plata a los soldados y dijeron: digan, sus discípulos vinieron de noche
y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y los libraremos a ustedes de toda preocupación. De modo que ellos tomaron las piezas de plata e hicieron como se les instruyó. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fin de la cita. A pesar que en el pasaje que acabamos de leer se registra la mentira que confabularon los enemigos de Cristo, de que el cuerpo fue hurtado y escondido para que la gente se crea que Cristo resucitó, la verdad la encontramos tan solo unos versículos más atrás. Si nos remontamos al verso 5 hasta el 9 de Mateo 28, podremos observar la respuesta que dio el ángel que estaba allí en la tumba. Dice que ha sido levantado como dijo. Vengan, vean el lugar donde yacía. Ese lugar donde yacía era la tumba. Y lo que yacía en esa tumba era el cuerpo. El ángel dijo que no estaba allí porque había sido levantado como dijo. Eso está registrado en Juan 2, 19 al 20. Y las anima a las mujeres a ver el lugar donde yacía ese cuerpo. Ellas se acercaron al ver a Jesús apenas un momento después y lo abrazaron de los pies y le rindieron adoración. Podemos observar la mentira de los fariseos y la verdad declarada primeramente por los ángeles. El cuerpo no fue hurtado para que la gente se crea que Cristo resucitó, sino que el cuerpo resucitó y ya no yace en la tumba porque se levantó como dijo. En el relato de Hechos 1, el propio Lucas especifica que Jesús se presentó vivo. No dijo como espíritu, sino que dijo vivo. Y esto para sus oyentes era justamente haber resucitado corporalmente. Note que no dice que apareció el Espíritu de Jesús, sino que Jesús estando vivo. Cuando se dice que una persona está viva en el contexto de resucitar, es justamente levantarse de la tumba, no ser un espíritu de alguien que murió. Hechos 1.3 en la traducción Nuevo Mundo dice así: a estos también se les mostró vivo por muchas pruebas positivas después de haber sufrido, pues fue visto por ellos por espacio de 40 días y dijo las cosas acerca del reino de Dios. Fin de la cita. Cuando Pablo da testimonio frente al rey Agripa, Festo pensó que Pablo estaba loco por decir que alguien podría resucitar de entre los muertos. Festo evidentemente entendió el mensaje de Pablo, que Jesús se había levantado de entre los muertos. Por eso es que no creía. Hechos capítulo 26, versos 23 al 24 registra así en la traducción Nuevo Mundo: que el Cristo había de sufrir y, como el primero en ser resucitado de entre los muertos, iba a publicar luz tanto a este pueblo como a las naciones. Ahora bien, mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dijo con voz fuerte: «Estás volviéndote loco, Pablo. El gran saber te está impulsando a la locura». Fin de la cita. Asimismo, Hechos capítulo 17 versos 30 al 32 registra en la traducción Nuevo Mundo: cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia, sin embargo,
ahora está diciéndole a la humanidad que todos en todas partes se arrepientan, porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues bien, al oír de una resurrección de los muertos, algunos empezaron a mofarse, mientras que otros dijeron: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Fin de la cita. Cuando Pablo fue juzgado ante el Sanedrín por predicar a Cristo resucitado de entre los muertos, aprovechó que había una división entre los fariseos y los saduceos. Cuando Pablo fue juzgado ante el Sanedrín por predicar a Cristo resucitado de entre los muertos, como acabamos de leer, aprovechó que había una división entre los fariseos y los saduceos. Esa diferencia era que los fariseos creían que sí había resurrección, en cambio los saduceos no lo creían. Ese fue el argumento para superar el juicio, porque efectivamente Pablo predicaba a Cristo resucitado de entre los muertos tal y como los fariseos creían. Si había algo en lo cual los fariseos estaban en lo cierto, era justamente en la resurrección de entre los muertos. Los siguientes versículos son una demostración del pensamiento de los saduceos en contraste con el pensamiento de los fariseos, y es este puntualmente el épice de la diferencia que Pablo aprovecha a su favor, creando una división entre sus oyentes, en la cual pone a su favor a los fariseos, mas en contra a los saduceos. Pablo declaraba patentemente la resurrección de entre los muertos en el caso de Jesús, al igual que los discípulos. Hechos 26, 5 al 8 registra en la traducción Nuevo Mundo: que me han conocido de antes, desde el principio, saben, si tan solo desean dar testimonio, que conforme a la secta más estricta de nuestra forma de adoración yo viví fariseo. Y sin embargo, ahora, por la esperanza de la promesa que fue hecha por Dios a nuestros antepasados, me hallo en pie llamado a juicio, puesto que nuestras 12 tribus esperan alcanzar el cumplimiento de esta promesa rindiéndole servicio sagrado asiduamente noche y día. Respecto a esta esperanza, me acusan judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes el que Dios levanta a los muertos? Fin de la cita. Note que Pablo no dijo que era por la creencia en el Espíritu o en ángeles que se lo estaba juzgando, sino puntualmente indicó la resurrección. Y él se puso del lado de los fariseos, porque los fariseos creían que iba a haber resurrección de entre los muertos, es decir, que los muertos se levantarían de sus tumbas corporalmente. Esa era la creencia de los fariseos. ¿Qué mejor forma de explicar la doctrina correcta en cuanto a la resurrección de Cristo que exponiéndola como el punto ya conocido del punto de vista de los fariseos? Un punto de vista claramente conocido por sus oyentes. El fariseo creía que realmente iba a haber una resurrección corporal en la cual los muertos se levantarían de la tumba, y esto es puntualmente lo que había ocurrido en el caso de Jesús. Ante la negativa de algunos de creer en la resurrección de los muertos, Pablo les replica con el argumento de la resurrección de Cristo, para demostrar la resurrección de todos los demás que pongan su fe en Cristo. Así como resucitó Cristo,
nosotros también resucitaremos, con un cuerpo glorificado, inmortal e incorruptible. 1 Corintios 15, 53 al 55 registra así en la traducción Nuevo Mundo: porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorruptible, y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Fin de la cita. Cuando Pablo dice esto, claramente se refiere al cuerpo corruptible, el cual será transformado en incorruptible e inmortal. Pablo ubica la resurrección al final del tiempo de los gentiles, cuando suene la última de las trompetas. Algo que aún no ha sucedido, una resurrección literal que llegará al final. Observe con mucha atención los siguientes pasajes paralelos que demuestra cuándo será la resurrección de los muertos. Allá al final, cuando suene la última trompeta, antes de que Cristo comience su reino. 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Mateo 24, 29 al 31 son pasajes paralelos que hablan acerca de la resurrección de los justos. Asimismo, Romanos capítulo 8, verso 11, Revelación 11:15 y el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 28 al 29 muestran y hablan acerca de esta realidad. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Los que no hayamos muerto cuando ocurra la resurrección, es decir, si resulta el caso especial, que cuando Cristo regrese para que resucitemos, estemos vivos porque no hayamos muerto aún, la palabra de Dios dice que igualmente seremos transformados a pesar de no ver la muerte. Esto que es mortal se transformará en un cuerpo inmortal, en un abrir y cerrar de ojos. Esto no ocurrirá sin que antes ocurra la resurrección de todos los que ya estén muertos, que hayan creído en Cristo. Dado que Cristo resucitó corporalmente como primicia para nunca más ver corrupción, nuestra esperanza es que ese mismo poder nos resucitará de la misma forma. Dado que Cristo es la primicia, esto indica que le seguiremos de la misma forma. 1 Corintios 15, 19 al 20 y Romanos 6, 5 son ejemplos de esto, donde se demuestra que resucitaremos los creyentes así como lo hizo Cristo, de la misma forma, a la misma semejanza. Así como Cristo se levantó corporalmente, tenemos la esperanza de que nosotros también nos levantaremos corporalmente. Cuando Pablo escribe a los filipenses verdades que hacen la identidad de todo cristiano, les aclara que nuestro cuerpo de la humillación
entiéndase el cuerpo corruptible que muere, se vestirá de gloria semejante al de Cristo. No deje que nadie le robe las promesas que son para todo hijo de Dios, porque en Cristo no hay diferencia. En unión con Cristo, todos gozamos de la misma esperanza de resurrección. Filipenses 3:21 registra así en la traducción Nuevo Mundo, que amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso, según la operación del poder que Él tiene, hasta para sujetar todas las cosas a sí mismo. Fin de la cita. Jesús hoy se puede presentar como sacerdote para siempre, porque es humano, pues resucitó. Por haber resucitado de entre los muertos, es que sigue vivo eternamente, y por ser divino perdura en él toda la plenitud de la divinidad perpetuamente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento morían y requerían que alguien los suceda, pero Cristo, en cambio, es un sacerdote que vive para siempre, porque se levantó de la tumba y por eso no requiere sucesión. Es humano, pues resucitó. La humanidad de Cristo es lo que murió, y por lo tanto la humanidad de Cristo es lo que resucitó. Y es divino, pues en él habita corporalmente toda la plenitud divina. Hebreos 2:17 registra en la traducción Nuevo Mundo lo siguiente: por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente. Fin de la cita. Hay muchas razones para creer que Jesús resucitó. Algunas de ellas son las siguientes. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima del mundo, pues hemos creído algo que no es cierto, y hemos puesto nuestra esperanza de resucitar en algo que no sucedió. Segundo, Tomás no creía que Jesús resucitó. Prefirió creer que alguien había escondido el cuerpo para decir que Jesús resucitó. Tomás solo creería que el cuerpo se levantó en lugar de haber sido escondido si viera con sus propios ojos y tocara con sus propias manos el cuerpo resucitado de la tumba. Y llegó a palpar las heridas en cada mano de los clavos de la crucifixión. Él estaba creyendo la mentira propagada de que el cuerpo había sido escondido o simplemente había desaparecido, en lugar de creer las Escrituras, que Jesús se levantó de su tumba. Cuando vio y tocó el lugar de las heridas y vio que Jesús estaba de pie en el mismo cuerpo que había sido crucificado, creyó las Escrituras en lugar de la idea de un cuerpo escondido. ¿Usted creerá? ¿O como Tomás necesita ver para creer? Tercero, la tumba de Cristo quedó vacía y los ángeles anunciaban que Jesús ya no yacía más allí porque se había levantado de entre los muertos. El cuerpo de Jesús ya no yacía, ya no estaba recostado en ese lugar, en la tumba, porque se había levantado. Cuarto, más de 500 testigos vieron a Cristo resucitado físicamente y visiblemente que subió al cielo. Estos testigos estaban acreditados como verdaderos testigos, pues habían reconocido al mismísimo Jesús visualmente y podían testificar que había resucitado y estaba vivo. Quinto, Jesús había profetizado
claramente que Él mismo levantaría su propio cuerpo de entre los muertos al cabo de 3 días. Así como Jesús murió, pero volvió a levantarse, nosotros también nos levantaremos de nuestras tumbas, porque Cristo fue el primero en levantarse para ya nunca ver la muerte jamás. Nosotros seremos levantados para ya nunca morir otra vez. Cristo es la primicia, así como en las cosechas, que se tomaba la primicia y después se seguía cosechando. Cristo es la primicia de los que le seguiremos. La primicia en las cosechas demostraba cómo serían los frutos que vendrían después, y a la vez era una garantía de que luego vendrían más frutos. Muchos religiosos prefieren aferrarse a sus tradiciones en lugar de reconocer la palabra de Dios como la única autoridad final en materia de fe, y por eso son engañados. Una resurrección que no es corporal, es decir, física, es como un arco iris sin colores. Simplemente es una contradicción. Aunque parezca una locura, habían algunos que no creían que resucitaremos de los muertos. El apóstol Pablo dedica todo el capítulo 15 de 1 Corintios para luchar en contra de esa falsa doctrina. Esas personas no creían que iba a haber resurrección corporal de entre los muertos. Pablo toma el ejemplo de Cristo y les dice que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó de entre los muertos y vana sería nuestra fe. Y seríamos hallados falsos testigos de Jehová. Pablo usa la expresión levantar como algo que también sucederá con los muertos. Esa expresión se refiere a una resurrección corporal, ya no en un cuerpo que ve corrupción, que sufre sed, que siente hambre, que se enferma, que envejece, que muere, sino en un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo, pero diferente en cuanto a sus propiedades. Un cuerpo incorruptible como el de Cristo. La sociedad Watchtower acepta esto respecto a la resurrección de los muertos, pero no lo cree respecto a la resurrección de Cristo. Vana es tal fe y son hallados falsos testigos de Jehová. El hombre Jesús está vivo. ¿Usted sabía que la Sociedad de Tratados Atalaya ha dado enseñanzas erradas? Por ejemplo, el fin del sistema de cosas para 1914, o por ejemplo, la presencia de Cristo para 1874, la cual estuvo predicando para esa fecha hasta que llegó 1920. La doctrina de que el cuerpo de Jesús no se levantó de la tumba es también incorrecta. Tal secta carece de credibilidad al realizar cualquier afirmación, porque pronunciándose como el mensajero de Jehová en la misma categoría que Ezequiel, falló en cada una de sus predicciones. La sociedad atalaya anula la garantía de resurrección para todo hombre, pues si el hombre Jesús sigue muerto, entonces no resucitó, y por ende ningún hombre lo hará. La atalaya enseña que el Cordero no se levantó porque eso invalida el pacto. Pero si vamos a Revelación capítulo 5, vemos que el Cordero sí se levantó y está recibiendo toda honra, poder, gloria y adoración, y vive para siempre. La atalaya dice que el hombre Jesús está muerto para siempre. Pero qué diferente enseña la Biblia cuando dice claramente que la raíz de David, es decir, el hijo de David, en cuanto a la carne estamos hablando, venció la muerte y está vivo para siempre. La raíz de David.
Cuando habla del hijo de David, es decir, la raíz, la descendencia humana, no cabe duda que el hombre Jesús está vivo para siempre y la tumba está vacía porque se levantó con su cuerpo glorificado. La atalaya enseña que el cuerpo no vio resurrección porque desapareció o fue escondido. Pero mire otra vez, la Biblia dice en cambio que el cuerpo no vio corrupción porque resucitó, se levantó. La Biblia enseña que la carne es lo que no vio corrupción porque se levantó. Esto lo puede verificar en Hechos capítulo 2. La atalaya tiene un doble discurso doctrinal. Por un lado, dice creer en la resurrección de Jesús, pero cuando esta afirmación es examinada a la luz de las Escrituras, se ve claramente que la atalaya rechaza la resurrección de Jesús. Jesús mismo aclaró a sus discípulos que Él no era un espíritu. No era solamente espíritu porque un espíritu no tiene carne y huesos. Jesús no mintió. Quien mintió es otro. Con un falso evangelio que niega a Cristo y no tiene una garantía de resurrección para nosotros. ¿Qué es lo que los fariseos decían que los discípulos hurtarían en lugar de levantarse como fue prometido? La atalaya está de acuerdo con los fariseos en que el cuerpo no se levantó de la tumba y al igual que ellos, confabula ideas para negarlo. Pero Jesús mismo había prometido que levantaría su cuerpo. Algunas razones por las cuales la sociedad atalaya necesita que el cuerpo de Jesús no se levante son las siguientes. 1. Si Jesús se levantó realmente de entre los muertos y por eso ya no yace en la tumba, la sociedad Watchtower debe dar una seria explicación de por qué ha profetizado falsamente la parucía de Cristo para 1914, de la misma forma que lo hizo también para 1874. Pues, si Jesús resucitó corporalmente, los supuestos ungidos de la sociedad lo debían haber hecho. Segundo, si Jesús realmente levantó su cuerpo al cabo de 3 días, la sociedad Watchtower debe admitir que no existe tal cosa como 2 esperanzas o 2 clases de cristianos, sino que todos resucitamos sin excepción, tal como Cristo, siendo Él mismo nuestra garantía, Cristo las primicias y después los que estamos en unión con Cristo. Tercero, si Jesús realmente se levantó para no ver corrupción, contrariamente a lo que ocurrió con David, la sociedad Watchtower debe admitir que todos tenemos derecho a participar de los símbolos en la conmemoración, porque todos participamos del nuevo pacto al heredar la vida eterna de la misma forma que Cristo. Cuarto, si el cuerpo de Jesús se levantó en lugar de desaparecer, la sociedad Watchtower deberá ser humilde en reconocer que Jesús volverá visible y todo ojo lo verá como está explicado en Revelación capítulo 1, y se sentará en el trono de Jerusalén tal como las profecías dadas a David lo anticiparon en esta tierra. 5. Si la carne de Jesús es lo que no vio corrupción, pues se levantó de la tumba siendo transformada en incorruptible, la sociedad Watchtower deberá ser humilde en reconocer que es un falso profeta y ha estado engañando a millones con un evangelio diferente. Querido testigo de Jehová, recuerde que la palabra de Dios es la autoridad final en cuanto a la fe. Los maestros, incluso en sus mejores intenciones, pueden llegar a cometer errores. Las revistas pueden cometer errores. Las organizaciones
pueden cometer errores de interpretación. La sociedad Watchtower particularmente es una de las organizaciones que ha batido el récord en cuanto a malas interpretaciones y falsas predicciones. Por este motivo, no es digna de confianza en cuanto a la doctrina y materia de fe. Particularmente, doctrinas que hoy enseña la Atalaya están basadas en ideas y raíces que llevaron a las falsas predicciones, porque eran erradas de raíz. Querido testigo de Jehová, le animamos cordialmente a que venga a las Escrituras para verificar si lo que le ha enseñado está bien o está mal. Así como la sociedad cometió múltiples errores en el pasado, los puede estar cometiendo hoy. No se debe fiar por lo que diga la Atalaya, ni tampoco por lo que digan sus interpretaciones privadas. De la misma forma que en el pasado la Atalaya presentó versículos y razonamiento a partir de escrituras que resultaron errados y que llevaron a múltiples fracasos y vergüenza por falsas predicciones y falsas doctrinas, de la misma forma lo está haciendo hoy. Entienda que la sociedad predicó hasta 1920 que la parucía de Cristo había comenzado en 1874. No puede tener seguridad en la doctrina de la Atalaya. Más bien estudie, comience a estudiar la Biblia por sí solo, compare con diferentes versiones, no se quede solo con la versión Traducción Nuevo Mundo, la cual fue realizada por los mismos testigos de Jehová que estaban predicando estas falsas predicciones. Nuestro consejo es que comience a estudiar la Biblia por sí solo, dejando de lado toda atalaya y toda publicación de la sociedad que no es digna de confianza. Vaya más bien a las Escrituras y comience a estudiar no solo de una versión, sino que siempre comparando muchas versiones a la vez. Así podrá comprobar lo que realmente dice el original, y así podrá determinar cuál es la traducción que está errada en cada caso. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
resucitó.